Es un placer tenerte aquí en Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Soy Catalina Aldana Duque y hoy te invito a descubrir cómo desbloquear tu potencial y sanar desde el alma. La transformación empieza ahora. A través de meditaciones guiadas te ayudaré a encontrar respuestas a tus inquietudes más profundas. Si buscas paz y tranquilidad interior, contáctame y comienza tu viaje hacia el bienestar. Envíame un mensaje directo a @treficoaching en Instagram y empieza tu transformación. Hoy vamos a impactar vidas desde la actuación y el arte con Roberto Cano. Roberto es uno de los actores más versátiles de la televisión colombiana. Su carrera es amplia y los años alrededor del cine y la televisión han sido bastantes, pero por una condición clave, que puede hablar por sí sola de su talento. Él comenzó a transitar por los foros y las escenografías desde que era un niño, y su aparición inicial fue en uno de los programas de televisión más icónicos de la televisión colombiana, Pequeños Gigantes. Su carrera entonces no tuvo freno. Fue un niño travieso en la serie Doble 6, al lado de otros actores nacientes como Carolina Sabino, y compartió set con grandes de la actuación como Luis Fernando Orozco en este programa de corto ciclo, pero de alta recordación. Luego llegó la adolescencia, la adultez, de la mano de libretos y extensas jornadas de grabación, en las que siguió destacándose como uno de los mejores actores de su generación. Clase aparte, aquella serie en la que las estudiantes de último año de colegio paralizaban los corazones de las jovencitas colombianas, y que generó una revolución absoluta en aquellos tiempos. Pero también hubo papeles dramáticos, de carácter, esos que forjan a un actor. Por eso, en seriados de la talla de La mujer del presidente, El fiscal, Mujeres asesinas, El capo, Correo de inocentes y, claro, el inolvidable protagónico en Pobre Pablo, que le trajo más reconocimiento a una trayectoria brillante. Ganador de reconocimientos como el premio India Catalina como mejor actor protagónico y el premio TV y Novelas como mejor actor de reparto de serie. Roberto sigue escudriñando a través de su expresión artística los límites que nunca encuentra un actor, no importa que se trate de la televisión, el teatro o el cine. Primate, Los Bee Gees y más recientemente su participación en MasterChef, con polémica eliminación mediante, lo siguen dejando en un punto muy alto, sin que aquí culmine su propia puesta en escena. El arte, a través de los cuadros, sus expresiones internas, que es lo que grita el alma, ha encontrado un lugar en su propia vida. Recuerda que yo te puedo ayudar a ver la vida de otra manera en mis sesiones de coaching online 1 a 1. Contáctame mediante mensaje directo en Instagram como @treficoaching. Bienvenido, Roberto. Es un placer tenerte en nuestro programa Impactando Vidas. Actuar es dejar el alma en el escenario. ¿Cómo se hace para poder reconstruirse internamente después de internarse en un papel que exige mucho anímicamente hablando? Hola, bueno, muchas gracias por esta invitación, por esta charla. Em, pues tú decías ahorita que actuar es dejar el alma en el escenario. La mejor manera digamos, de dejar un personaje a un lado y seguir uno con su vida es recogiendo esa alma después. Yo particularmente soy de los que muchas veces estoy mamando gallo antes del 5 4 3 2 y ahí entro en personaje. Eh, y apenas dicen corta, salgo. Ya salí. Haya llorado, me haya reído, haya pasado lo que haya pasado en la escena. Una vez que cortan, ya. Hasta ahí llega esa escena. Y a veces uno graba en un solo día pues escenas donde está muerto de la dicha y recibe buenísimas noticias el personaje y todo funciona perfecto, y la escena siguiente es la escena donde lo pierde todo y está vuelto nada.
y la escena siguiente es una escena romántica, entonces pasa uno por muchos estados anímicos en un solo día, muchas veces. Entonces lo que hay que hacer es eso, corta y recoges tu alma y te la vuelves a poner y ya. Pero fíjate que sí, lo que tú nos dices, pero es increíble cómo puedes interpretar tantos personajes sin que eso te afecte a ti, ¿no? Porque, digamos, no sé, si es un padre que va a violar a alguien, a una niña, entonces, ¿cómo haces tú para no, para salirte de ese personaje? ¿Cómo es eso? Pues digamos, pues hay una anécdota muy chévere, que creo que es con Al Pacino, que él estaba grabando con alguien con mucho más joven y ese alguien mucho más joven, mucho más activo, toda la cosa, le preguntaba a Pacino como que cómo hace él para llegar y como si llevaran 2 horas persiguiendo a alguien después de correr 3 cuadras y cómo hacía para llegar a hacer la cena y toda la cosa. Y este man se iba y corría 3 veces la cuadra y volvía y saltaba y brincaba, hacía flexiones antes de para entrar a la cena súper agitado. Y Al Pacino le contestó, actúo, ¿no? Entonces eso es un poco eso, ¿me entiendes? Como que, pues, cómo se sale uno de ahí, pues a veces sí, y a veces no. Yo creo que todos los personajes que uno hace, que uno interpreta de alguna manera, dejan una huella en uno. Así como todos los personajes que uno hace e interpreta tienen una huella de uno en sí mismos, ¿no? O sea, como que, no sé, yo siempre trato de construirle el personaje hasta la caminada, ¿no? Cuando voy a construir un personaje, pienso hasta en cómo puede caminar esa persona, por qué puede caminar así, ¿no? Si camina con la cabeza agachada, si camina con la cabeza muy en alto, ¿no? Dependiendo del personaje. Y de todos los personajes, pues cuando hay digamos, una historia muy fuerte y todo eso, son cosas que uno no ha vivido, muy posiblemente y muy seguramente, como el ejemplo que me estabas poniendo ahorita, son cosas que uno no ha vivido, pero uno sí es capaz de imaginarse eso, ¿no? O sea, si a mí nunca me ha tocado hacer una escena donde vaya a violar a alguien, pero creo que si me tocara hacerlo, lo haría desde el odio, desde lo que me produce a mí. Eso es lo que quiero, digamos, en la parte externa. Eso es lo que como que quiero que la gente reciba, ese odio que yo siento cuando veo a una escena así, o cuando veo que esas cosas pasan en la vida real. eh, Quiero que la gente sienta ese odio que yo siento. Y la mejor manera de hacerlo es, pues puedo, digamos, a la hora de interpretarlo, tengo 2 opciones. Una, interpretarlo desde ese odio para ver si el público es capaz de recibirlo, o interpretarlo desde el amor al personaje, ¿me entiendes? Es otra forma de abordarlo. Entonces, si yo soy ese personaje y yo estoy haciendo eso, ¿qué pasó en mí para que yo esté haciendo eso en ese momento? ¿No? ¿Cuál es mi historia como personaje para que yo llegue a ese momento? ¿Qué fue lo que me llevó a mí a violar a una persona? Y tratar de hacerlo desde el amor, como aceptando eso. Otro ejemplo, digamos, cuando hice Distrito Salvaje, mi personaje era un senador que era muy corrupto, a la redundancia. Sí, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, habrá algunos. Eh, entonces, yo lo hacía desde su perspectiva. O sea, a mí me genera mucha rabia la corrupción, pero yo lo hacía desde lo que yo estoy haciendo es bueno, ¿no? Por el pueblo. Y yo estoy haciendo esta escuela y esta escuela tiene de todo. En 7 años se va a caer y me van a volver a llamar para que yo la vuelva a hacer. Pero eso es parte del negocio y esa es la vida y eso está muy bien, porque igual estamos ayudando a muchos niños, ¿no? Entonces yo lo hice desde ese punto de vista, desde el punto de vista donde no me duele para nada, donde el punto de vista donde yo no estoy haciendo un negocio y estoy haciendo algún torcido, ¿no? Esa es mi vida y eso es lo que yo me creé así, ¿no? Entonces,
para mí no es malo, para mí no está mal, para mí está bien y es parte de la vida. Sí, pues si toca darle 5 millones de pesos a este para que tal, pues se los damos, no pasa nada. Pues es normal, ¿no? Como esa es la manera de, pero yo creo que como esas personas actúan así y uno como ciudadano lo recibe con odio, pues si yo lo actúo así, el ciudadano que está viendo ese programa en ese momento también lo va a recibir con odio. Y ahí es cuando uno sale a la calle y le dicen, pues este sí, qué cosa tan desagradable. ¿Cómo da esa transición de ser niño de barrio a de golpe terminar siendo un niño y un tipo famoso, muy famoso? ¿Cómo se hace para no perder la dimensión de las cosas? Bueno, pues niño de barrio creo que todavía sigo siendo niño de barrio. Uno deja el barrio, pero el barrio no lo deja a uno. Nunca. Pues era muy bacano. Fue una vaina muy bacana porque pues yo tenía 9 años cuando entré a Pequeños Gigantes. Y pasé de jugar con amigos en el barrio o pasé de jugar con mis amigos en la casa o con mis primos en la casa de mi abuela y de construir castillos con los cojines de la sala y las sábanas de la abuela a eh, llegar a un sitio y tener 20 amigos y tener amigos adultos y tener escenografía y tener un libreto y tener maquillaje y tener vestuario para jugar los sábados y los domingos. Que era cuando grabábamos Pequeños Gigantes, sábados y domingos grabábamos y entre semana después de colegio, como extracurriculares, digamos, de colegio, en vez de ir a jugar básquet o en vez de ir a jugar fútbol, pues me iba a clases de baile y clases de canto en Pequeños Gigantes. Entonces, pues así empieza uno a dejar de ser niño de barrio, pero a jugar, digamos que a jugar profesionalmente, ¿no? Y pues nada, simplemente va uno recibiendo herramientas, eso es lo que va pasando, a diferencia del barrio que uno o las aprende o las aprende. Allá te están dando muchas herramientas para ese juego profesional que es la actuación. Ok, ¿y cómo haces tú para no perder esa dimensión de las cosas? Es decir, como que tú dices, bueno, pasé de ser un niño a estar jugando a ser actor cuando eras muy chiquito y en esa transición que tú das, ¿cómo haces como para no perder la dimensión de todo? Cuando ya dices como soy famoso, la gente me empieza a reconocer en la calle, ¿cómo hace uno para no perder la dimensión? Pues es que ahí precisamente ahí es donde influyen mucho los papás, ¿no? Y en mi caso personal, bueno, mi mamá, que siempre estuvo ahí conmigo y siempre fue conmigo a las grabaciones. Pues fueron muy pocas las grabaciones a las que no fue. Y en mi caso particular, pues contar con una directora como Tony Navia. Entonces Tony Navia como directora siempre nos mantenía en el piso, o sea, nunca nos dejaba empezar a levitar porque... y siempre nos trató como adultos, nunca nos trató como niños. Entonces siempre la exigencia era la misma para Carlos Vives o para Luis Fernando Ardila o para Mile o para Janet Ballman que para mí o para Carolina Cuervo que es 10 años menor que yo. Siempre la exigencia era igual y el nivel de responsabilidad era exactamente igual el de los adultos que el de los niños. Siempre todas las cartas, porque en esa época no era como que le escribían a uno por Instagram, sino escribían una carta y la mandaban a Caracol Televisión y esas cartas se las entregaban a uno. Entonces uno recibía un blog de cartas que podían ser fácilmente 100 o 200 cartas, recibía uno semanalmente y Tony Navia nos hacía responder una por una, siempre. Y yo todavía tengo esa maña. Tú me escribes por Instagram, te respondo. O así sea una manito con el dedo arriba y ya. Pero siempre leo y siempre respondo. Eh, y por el otro lado, pues mi mamá y los valores, obviamente, ¿no?
creo que fue una bendición muy grande, digamos, tener a Tony Navia como directora, que era pues mamá de dos de Pequeños Gigantes y mamá del resto, ¿no? Entonces ella siempre, digamos, en términos de educación sexual, de contacto con las drogas, con todo eso, siempre fue muy clara y siempre nos mostró y siempre nos dijo, mire, esto es así. Y había un coro en Pequeños Gigantes que era el coro Acuña y el dueño del coro Acuña, el director del coro Acuña, además es sexólogo, entonces nos ponía ¿cómo llamaba el maestro Acuña? ¿Álvaro? No me acuerdo. Bueno, nos ponía al maestro Acuña, que era el director del coro, pero además era médico sexólogo, entonces nos ponía a hablar de sexo, a hablar de homosexualismo, a hablar de todos los temas tabús del mundo. Todos nosotros nos teníamos clase magistral ahí en Pequeños Gigantes para todos. Hablar de drogas llamaban gente especialista en estupefacientes, en todas esas vainas y nos daban la charla. Entonces, de esas cosas como que siempre estuvo claro que existía la cocaína, que existía la marihuana, que todo existía y todos sabíamos el daño que hacía. Y creo que a hoy, toda la gente que estaba en Pequeños Gigantes y eso, ninguno ha tenido como problemas de drogadicción. No digo que no hayan probado, porque todos en algún momento de la vida probamos algo. Pero sí, ninguno ha tenido como problemas serios de drogadicción ni nada de eso. Entonces era muy chévere, era una educación muy bacana y siempre con los pies en el piso. Buenísimo. ¿Y alguna vez sentiste que esa dimensión de las cosas se perdía? Tú has dicho que no. Tú has dicho como yo siempre tenía las cosas muy claras y desde pequeño, tanto los valores como que me inculcó mi mamá, tanto como lo que aprendí en Pequeños Gigantes, pero ¿alguna vez perdiste o algún momento de tu vida perdiste esa dimensión de las cosas? Cuéntanos un poco. Pues es que yo creo que digamos que así hacemos una comparación con la gastronomía, eso es como batir un huevo, ¿no? Entonces tú empiezas a batirlo suavecito y no pasa nada. Pero si lo sigues batiendo y empiezan a acelerarse las cosas y empieza a salirte esta novela y pum, y te sale otra y pum, y te sale otra y te sale esto y te empiezan a endiosar un poco porque a veces pasa que hay un endiosamiento no solamente del público sino de los medios de comunicación que llega a un punto en que te puedes comer el cuento, ¿no? Y empieza uno a crecérsele esa espuma, ¿no? Y a veces ese merengue empieza a poner, se empieza a poner y a poner más fuerte y más estable. Entonces, si uno se deja crecer la espuma, es terrible. Uno siempre tiene que acordarse de dónde salió. Y ahí me acuerdo mucho de una frase de Carlos Vives, eh, que tú me has dicho también algo de una frase que me sonara. Y esa fue una frase que me dijo Carlos Vives cuando yo estaba muy pelado, todavía, sí, tendría por ahí 10 11 años. Y me dijo, el mundo está lleno de héroes, por eso hay que superarse cada día más, ¿no? Entonces eso como que le recuerda a uno que hay que mantenerse amarrado al piso, o sea, no importa qué tanto te eleve, siempre hay alguien mejor que tú y siempre hay alguien que está más abajo que tú, pero no quiere decir que tú seas más que esa persona, ¿no? Entonces siempre hay que mantenerse con los pies en el piso. Si uno pierde la dimensión, es muy jodido volver. Si pierde la dimensión totalmente de quién es uno, de dónde salió. Pues siendo actor, para la vida se aprenden un montón de cosas, pero un montón increíble. Y desde conocer tu ciudad, ¿no? Yo, pues lo que pasa es que también empecé muy joven, pero he grabado en muchos lugares de Bogotá, muchos lugares de Bogotá, muchos lugares de Colombia y muchos lugares, he terminado yendo a muchos lugares gracias a la actuación, que de otra manera tal vez nunca hubiera logrado estar en esos sitios, ¿no? Como, no sé, el último piso del edificio tal, como que no dejan entrar a nadie ahí, pero para la grabación sí dieron permiso. O montarse en el helicóptero de yo no sé qué, pues porque fue el que prestaban ese día. O sea, yo digamos grabé y monté en el mismo helicóptero donde hicieron la Operación Jaque. Porque grabé la serie de la Operación Jaque y fue el mismo helicóptero y hicimos todo igual.
Y de alguna manera como que tiene uno la posibilidad de vivir un poco lo que ha vivido mucha gente, o sea, vivir la vida de muchas personas sin necesidad, digamos que en un ambiente controlado. Entonces, puedes haber estado en lugares de indigencia y tener momentos como de vivir en la calle, así sea media hora o así sea una hora y se da uno cuenta de lo jodido que es y el frío que hace y de quitarte, digamos, la chaqueta que tenías, que te la está teniendo una persona y toda la cosa, y te la quitas y te acuestas en el piso y el piso está mojado y está lloviendo y una hora de grabación y uno sale como valorando cuando llega a su casita uno dice, ¡jue madre! ¿No? Entonces aprende uno a valorar y agradecer en la vida. Eh, aprende uno hasta, digo yo que hasta pelear con la novia, ¿no? Porque pues siempre, no sé, digamos que siempre las peleas en televisión y en las películas y todo terminan siendo súper rosa y, o siempre hay unos hombres que son perfectos y que, ¿no? Que son los que lo hacen quedar a uno mal, todas esas series que, donde el man es un bacán, donde el man no comete errores, donde el man siempre tiene un detalle, no se le olvida pues una fecha, ¿no? Pero también están los dramas, ¿no? Y también están las soluciones a esos dramas y uno dice, intentemos. Y de pronto, no digamos que uno repite el parlamento, ni mucho menos, pero sí como que uno dice, bueno, ¿y si yo bajo la guardia? ¿Y si yo digo la verdad, qué pasa? ¿No? Si yo le digo la verdad a esta persona y le digo cómo me estoy sintiendo y le digo que me molestó, pues seguramente vamos a tener una conversación cordial y ella me va a decir que le molesta a ella o con que se siente feliz y vamos a trabajar sobre eso. Que eso es lo que pasa, digamos, en las películas o en las novelas. Que a veces uno en la vida real por el ego no baja la guardia ni hace nada de esas cosas. Entonces es muy chévere como experimentar sobre una escena que uno puede haber grabado ese día. A veces pasan cosas muy locas como que grabas toda una cantidad de cosas en el día que en la noche se te convierten como en realidad, más o menos. Como que dices, esto ya lo vi, no, no lo vi, lo grabé una escena. Hoy grabé una escena donde salía de un pedo igualito al que tengo ahorita, ¿no? Y lo solucioné de esta manera, entonces pues voy a hablar y voy a decir la verdad a ver qué pasa. Entonces llega la novia, ¿dónde estabas? Estaba con una amiga almorzando. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Cómo te fue? Entonces uno dice, ok, sí funciona. Entonces, no sé, como que sirve para muchas cosas en la vida, la actuación. O por lo menos para ver las cosas desde otro punto de vista. Claro que sí, y lo que tú decías ahorita es ponerse en los zapatos de los demás. Me impactó mucho eso que dijiste ahorita, como y vivir en la calle, ver el frío. Nosotros nunca nos ponemos a pensar en realidad eso, lo duro que es. Ni lo haces. Ni lo, Además. exacto. Y eso a mí, cuando lo dijiste ahorita, me tocó mucho, como impresionante, ¿no? O sea, uno puede decir, qué tristeza las personas que están en la calle, pero vaya usted y se duerme 5 minutos en la calle a ver el frío, a ver cómo es. Entonces, esa es la verdadera realidad de la vida. Y lo que acabas de decir me tocó bastante. ¿Y cómo definir eso de la fama? O sea, ¿tú lo defines bueno o malo? Pues precisamente por eso escogí esa canción de Alejandro Lerner que se llama Canción de Fama, que fue una canción que a mí me tocó. Bueno, yo conocí a Alejandro Lerner por Carlos Vives en la primera ida a grabar Pequeños Gigantes. Él en su Renault 4 puso un cassette de Alejandro Lerner, donde estaba toda pulmón y estaban todas estas canciones. Eh, y bueno, y oí esta canción y me pareció que hablaba perfectamente de lo que es la fama, ¿no? Entonces, la canción dice como un día me encontré una fama eh, y esa fama era glotona, ¿no? Y pedía y pedía y pedía y pedía y después se dio cuenta de que no había nada que calmara su avidez, ¿no? Y después descubre que esa fama también tiene un lugar chiquito y calientito en su corazón, ¿no? Pero, pero sí la fama es algo que a veces incomoda muchísimo y a veces ayuda muchísimo. Bueno, Roberto, y cuéntanos, la pintura puede ser una especie de válvula interna para sacar emociones. ¿Hay similitud en esto con la actuación o es diferente?
¿Hay catarsis a través de cualquier manifestación artística o no siempre? Yo creo que sí, evidentemente hay una catarsis en cualquier manifestación artística. Creo que siempre la hay. En la actuación, evidentemente sí. Sobre todo cuando tiene esas escenas donde grita o esas escenas donde tiene que llorar. Yo soy muy malo para llorar en la vida real y para actuar llorando también soy pésimo, pero por lo menos desahogo muchas cosas. Pero sí, mi mayor válvula de escape es la pintura, más que la actuación. Yo siempre que pinto, dejo ahí un pedazo bien grande de lo que estoy sintiendo en ese momento. Mm, siempre, siempre por ahí voto, digamos, así como dije que era mi manera de, o sea, así como dije que era muy malo para llorar, esa es mi manera de llorar muchas veces es pintando. No quiere decir que lo que pinte sea triste o algo así, pero sí me desahogo totalmente ahí. Y a veces sí he pintado unas cosas que son horrorosas, pero horribles. Horribles que me ha tocado ponerlas contra la pared porque es un demonio ahí bien feo. Entonces hasta eso se le sale a uno. Eh, yo creo que sí, para mí es mi mejor manera de soltar todo lo que tengo adentro y por eso siempre yo veo un papel en blanco y arranco a pintar. No me importa la hora, el día que sea. No hay nada que me produzca más ansiedad que un papel en blanco. ¿Cómo es la historia de Roberto Cano, el pueblo argentino que planeas visitar? Pues la verdad es que no sé ni siquiera si es un pueblo o no es un pueblo. ¿Qué es? Es como un caserío realmente, según lo que veo en el mapa. Es como un caserío, pero por ahí pasa el tren. Entonces, como por ahí pasa el tren, hay un letrero grandísimo que dice Roberto Cano. Y fue un letrero que me encontré, fue un lugar que me encontré. Estaba buscando la ruta para ir a Argentina por tierra. Y cuando estaba bajando en Google Maps, buscando como por dónde entrar a Argentina o... Sí, por dónde entrar a Argentina, en algún momento pasé por encima de algo que decía Roberto Cano, pero entonces yo creí que era como mi Google, como mi Google, pues de pronto decía así. Pero cuando iba ya de regreso otra vez en el mapa, eh, pues ahí empecé a ver que decía Plaza Central de Roberto Cano. Entonces empecé a ampliar y ampliar y ampliar y ahí fue que ya empecé a ver las fotos y vi todo y yo, ¿esto qué es? Entonces me di cuenta que hay un caserío y yo como estaba igual organizando un viaje para ir a Argentina, pero el viaje es hasta Ushuaia, pues, o sea, estaba bien abajo y después me devuelvo, este pueblo queda como a 3 horas de Buenos Aires más o menos. Y, y más allá de interesarme qué hay allí, qué hay ahí, pues porque pues, allá voy a llegar igual, entonces pues ya veré qué hay. Pues lo que importa es el recorrido y no el destino, ¿no? Es como el viaje, lo que realmente vale. Entonces me inventé esto que es un viaje al interior de Roberto Cano. Entonces eso es lo que voy a hacer. Wow. Oye, increíble. Además, muy particular que haya un caserío que tenga el nombre de uno en otro país, ¿no? ¿Y cómo has estructurado ese viaje? ¿Cómo ha sido? Porque yo sé que esto lo has planeado desde hace bastante. ¿Desde cuándo? Cuéntanos cómo comenzó esta ilusión, este sueño y cómo lo has estructurado. Pues la ilusión y el sueño empezó como todo con un desespero, ¿no? Con un aburrimiento de, estoy mamado acá, no quiero, estaba como mamado de todo. Esto fue ya hace como, como 5 años, poco antes de la pandemia, un poco larguito antes de la pandemia. Y empecé como aburrido con una cantidad de cosas, con lo que estaba haciendo, como que sentía que no estaba pasando nada con mi carrera, sentía que no estaba pasando nada como en mi vida en general y dije, no, quiero viajar, creo que eso me haría feliz. Y empecé como a pensar en viajes y empecé como a viajar aquí en Colombia un poco y, y empecé a descubrir que realmente me gustaba y me apasionaba. Y además empecé a descubrir que había historias detrás de cada viaje. Eh, y conocí a una gente maravillosa en cada salida, así fuera a Guatavita, uno terminaba conociendo gente muy interesante.
con historias de vida muy interesantes también. Entonces dije, bueno, eso es lo que voy a hacer y voy a hacerlo así, voy a hacerlo así. Pero era muy personal. Era una cosa que yo veía como un lucro también, pues porque obviamente pues requiere una financiación y pues digamos que voy a dejar de trabajar en lo que trabajo normalmente para dedicarme a trabajar únicamente en mostrarle a todo el mundo ese recorrido de ese viaje y mostrarme también a mí mismo, ¿no? Pues, un poco, pues porque también es un viaje como de introspección un poco. No, no digo que me voy a encontrar porque si uno no encuentra en su casa, pues no me va a encontrar ni de aquí a Argentina ni de aquí a ningún lado. Pero sí hace uno un poco de reflexión al estar solo tanto tiempo en un viaje. Y este viaje yo lo hacía para mí. Todo el tiempo era para mí, para mí, para mí. Y después, a medida que iba viajando y descubriendo estas historias y descubriendo gente maravillosa, también empecé a descubrir que uno podía tocar muchas vidas con esa fama de la que hablamos ahorita, con esa voz que uno logra ampliar muchas veces. Podía impactar positivamente a una persona que fuera dueña de un glamping. Y entonces yo dije, si yo voy a este glamping y de este glamping me recomiendan ir a esta cascada, pero a esa cascada me lleva este guía y este guía además me lleva a comer empanadas en el pueblo y además de las empanadas del pueblo me lleva donde un artesano. Entonces como que toco muchas cosas, ¿no? Toco, ahí sí que comen muchas personas del mismo plato, ¿no? Del turismo. Entonces digamos que se beneficia, la persona dueña del glamping se beneficia porque va a tener una publicidad, digamos, de su glamping porque, pues digamos, yo cobro por esas cosas, pues por ir hasta el lugar y grabar y publicar en las redes y todo eso, pues yo cobro por eso. Y no todo el mundo está dispuesto a pagarlo, ¿me entiendes? Todo el mundo está dispuesto a que venga, yo le doy 2 noches, le doy la alimentación, pero lo invito aquí. Pero pues si el glamping queda en Pereira, pues me toca ir a mí hasta Pereira y solo ir y volver a Pereira en carro me vale, no sé, 600.000 pesos, más el desgaste del carro, más el trabajo de ir, grabar, quedarse unos 2 noches en Pereira y devolverse, ¿no? Y pues eso conlleva una cantidad de trabajo y termina uno, digamos que gastando más plata. O sea, termina uno gastando plata para hacer publicidad a otro. Es una cosa así. Entonces, pues bueno, yo cobro por esas cosas. Pero también me empecé a dar cuenta que si bien todos comían de ese plato, el que menos terminaba comiendo de ese plato era yo. Entonces, ahí fue que empecé a cobrar por esas cosas, ¿no? Eh, pero después también me di cuenta que sería más interesante si yo no le cobrara a nadie y no tuviera que cobrarle a nadie. Entonces empecé a buscar patrocinadores externos, grandes empresas que sí se pueden dar el lujo de invertir. Bueno, incluso empecé pidiendo como una cantidad de plata para un patrocinador, digamos. Y después también empecé a descubrir que era mejor conseguirse 3 de a peso y que uno de 3 pesos, ¿no? Entonces, pero más allá de la plata, que es que lo pongo es como ejemplo porque así lo estaba viviendo yo el viaje, como hago este viaje y me gano una plata también. Empecé a descubrir que lo que más importaba del viaje era la gente, ¿no? Y cómo podía impactar a esa gente de manera positiva y cómo no cobrarle. Entonces, claro, a través de los patrocinios empecé a poder visitar algunos lugares sin necesidad de cobrarle a la gente y así es como ya tengo planeado hacer el viaje. Todavía me faltan un montón de patrocinios pues para poderlo hacer como yo lo quiero hacer, pero sí evidentemente que la empresa privada sea la que pague el beneficio de un glamping, de un restaurante, de un guía turístico de un pueblo, de, de un artesano. Entonces empecé como a construir los pilares que eran cultura, turismo y gastronomía y, y pues la sostenibilidad. Entonces como pues, pero la gastronomía siempre ha sido como parte importante de mi vida. Me ha encantado siempre. Tengo tías reposteras, tengo primo chef, mi mamá cocinaba delicioso.
Entonces siempre a través de la comida creo que uno puede acercar mucho más a la gente y visitar tantos lugares en Colombia con toda la diversidad gastronómica que tenemos. Y de aquí para abajo pues existe mucha diversidad gastronómica también. Entonces creo que a través de la comida, del turismo y de la cultura de cada lugar se pueden contar muy buenas historias, que es lo que quiero hacer. Contar las historias de esta gente, contar las historias de mi experiencia en ese viaje. Y todo esto pues con el patrocinio de alguien, ¿no? De diferentes marcas que se empiezan a sumar al paseo. Ha sido difícil porque es vender humo, porque es vender esto que yo te estoy contando ahorita que no pasa, que no ha pasado, pero pues eso es lo que quiero hacer. Y, esa es la parte, digamos, complicada. No, pero buenísimo. Y vas a ver que lo vas a lograr. Y pues después de que vuelvas del viaje, te vamos a volver a tener acá en el programa para que nos cuentes todo lo que pasó. Exacto, del viaje. Bueno, y cuéntanos sobre tu paso por MasterChef. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta experiencia? Pues yo creo que de las cosas que más rescato de MasterChef es las cosas que le quedan a uno para la vida, ¿no? Eh, Trabajar en equipo no es fácil. Aprender a soltar sobre todo es creo que la parte más difícil. Y aprender a fluir con lo que le dé a uno la vida, ¿no? Porque digamos que uno llegaba todos los días, uno tenía que cocinar 2 veces al día. Eh, y uno llegaba siempre como, no sé, ayer aprendí a hacer gelatinas, ayer aprendí a hacer tal cosa, ayer hacer tal cosa, esta otra. Tengo 3 platos buenísimos con carne y llegaba uno y tocaba hacer algo con arroz. Y uno, Dios mío, no tiene nada con arroz, ¿no? Eh, con lo que fuera. Entonces siempre salía algo. Un día salían solo verduras, un día solo alimentos rojos, solo alimentos blancos, solo, ¿no? Como, y preparé algo con eso. Entonces uno tiene que aprender a soltar desde la idea que tiene hasta la preparación que tenga. Pues porque muchas veces también el reto era así. Tú arrancabas a preparar algo y quítese que viene alguien más a preparar. O sacabas tú tu maravillosa idea y después no, entrégueselo a fulanito y tú tenías que recibirle los ingredientes a otros. A mí me tocó una vez recibir 7 tipos de picantes que yo decía, ¿qué iba a hacer esta persona? ¿No? Seguramente esa persona tenía algo en la cabeza que le iba a funcionar, pero pues a mí no me funcionaba para nada de eso. Entonces como aprender a trabajar con lo que tienes y aprender a soltarlo con lo que venías. Y creo que eso a mí me sirve mucho también para el viaje, ¿no? Y me sirve como experiencia de vida toda esta cocina para lo que quiero hacer de gastronomía en el viaje. Claro, y fíjate lo que dices tú, o sea, de aprender, de soltar muchas cosas, y yo considero que eso también es en la vida de uno, ¿no? O sea, cómo soltar en realidad muchos temas y cómo recibir lo que tienes, tal cual. Entonces, increíble eso que te pasó en realidad. Y algo con lo que no hayas salido tan contento, ¿nos podrías contar? Pues digamos que es un poco contradictorio con lo que acabo de decir, de aprender a soltar y aprender a todo eso, pero finalmente uno le entrega mucho tiempo y mucho de la vida de uno al programa, ¿no? O sea, como que se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana, lo recogen a las 6:30 de la mañana, llegas, cocinas, haces todo, sale a las 8:30, 9 de la noche, te vas a estudiar, te vas a cocinar a un restaurante, te vas a ver YouTube y a anotar recetas, ¿no? A hacer de todo. Entonces le dedicas mucho tiempo al programa y de pronto ves gente que no hace eso y no porque hacen trampa, sino porque esas son las reglas del juego y si las reglas del juego son así, pues de malas, entonces pues el que se esforzó y el que compitió y el que se esforzó y estudió y aprendió para dar lo mejor de sí, pues de malas, porque le tocó en un grupo y el grupo perdió. Y después no se logró salvar y después no le funcionó el horno y se fue. Y era una persona que estudiaba, que trabajaba, que hacía, ¿no? Y de pronto otra que no, que nunca estudió, que cocinaba pésimo, alguna cosa así, o que no sabía ni siquiera que el agua y el aceite no se mezclaban, pues le va bien. Pero es la vida.
La vida es injusta. La vida no es justa. La vida nunca es justa. Ni en los animales ni en nada. La vida simplemente no es justa. La vida siempre trae un problema. Hay que ver cómo los enfrenta uno. Yo me acuerdo que en algún momento me molesté bastante y Jorge me dijo, pues Robertico, ¿usted le sirve al programa emputado o no emputado? De las dos formas le sirve al programa. ¿Cómo lo quiere vivir usted? Sí. Eso es cierto, y lo que tú dices, pues esa es la vida, ¿no? A nosotros, y pasa en todo, o sea, lo que te pasó a ti en MasterChef, yo creo que nos pasa a todos en el trabajo, con los amigos, en fin, que uno dice, pero yo que me esforcé más y hice y no sé qué, ¿por qué pasa esto, no? Y ahí es cuando uno dice, pues qué chévere que uno se haya esforzado más, porque nadie en la vida sabe lo que hiciste tú más que tú mismo. Entonces, qué chévere y qué orgulloso uno se siente de uno mismo. Y la gente se da cuenta de todo. Todo el mundo, así no te lo diga, todo el mundo se da cuenta en realidad lo que haces tú y lo que eres tú. Y creo que con eso es con lo que uno se tiene que quedar. Sí, y además es un tema de como que, y al final, ¿qué importa? ¿No? O sea, no importa porque ya es aprender a soltarlo. Obviamente uno no se quiere ir, ¿no? Además, pues porque además, no solamente la está pasando bueno porque la cocina es muy buena, uno cocina todos los días aprende algo. Eh, pues uno no quiere soltar esas cosas cuando, sobre todo si uno dice, pucha, yo tengo con qué, ¿no? Entonces obviamente no lo quiere soltar, obviamente da rabia, lo termina soltando media hora después, pero en el momento da mucha rabia. Pero sí, sí creo que eso evidentemente funciona así en la vida. La vida no siempre le da a uno lo que uno quiere, uno tiene una expectativa, mañana entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y mañana se levantó y está lloviendo. Y no hay luz, y entonces no funcionó ni lo uno ni lo otro, se despertó tarde, salió y había trancón porque estaba lloviendo. Entonces la vida nunca le pone a uno las cosas como uno quiere y toca trabajar con lo que haya. Y eso, pues digamos que de alguna manera lo agradezco, como es como un estudio de vida en un corto periodo de tiempo. Sí, tienes toda la razón. Y eso es un poco lo que te estaba enseñando eso. Aprender a soltar las cosas de la vida, como lo ves tú. Y ahora vamos vamos a pedirte una frase. La mencionaste, ya la habías mencionado, pero me gustaría que la repitieras. Ok, o o otra que tengas. Porque siempre les pedimos a nuestros invitados una frase, entonces acá te vamos a dar la posibilidad de que nos endulces el oído con una frase muy bonita. Yo no sé qué tan bonita es, pero sí es una frase que oía de hecho hace poco y me pareció muy interesante y es que la comparación es la madre de la tristeza.